Saludos, ingeniera. Nosotros somos el grupo número 3 y le vamos a hablar sobre el tema de las microondas. El grupo está conformado por Solís Allison, Campo Verde Karen y mi persona, Fernando Bastidas. Como primer punto, nosotros tenemos lo que es la introducción. Como introducción, tenemos que las microondas son ondas electromagnéticas que se frecuentan, que su frecuencia es entre 300 MHz a 300 GHz. Entonces, nosotros podemos decir que presentan longitudes de onda que oscilan entre 1 milímetro y 1 metro, o sea, entre ese rango. Estas características les confieren propiedades únicas que permiten su uso en campos tan diversos como las telecomunicaciones, industria alimentaria, medicina e incluso investigación científica. Su capacidad para penetrar ciertos materiales y su interacción con las moléculas polares como las del agua las hace ideales para las aplicaciones específicas como el calentamiento, esterilización de los productos. En la industria alimenticia, los microondas destacan por su eficiencia en procesos como la cocción, descongelación, deshidratación de alimentos y además que su uso es en tanto en pasteurización como en esterilización, demostrando ser una alternativa eficaz para eliminar microorganismos patógenos. El impacto ambiental de estas tecnologías, que son los microondas, son relevantes. Si bien ofrecen eficiencia energética en comparación con otros métodos, su fabricación y desecho requieren un manejo adecuado para minimizar los riesgos ambientales. También tenemos lo que son los objetivos de la investigación. El objetivo general es analizar las propiedades, aplicaciones, ventajas y riesgos de las microondas, enfatizando su importancia en la industria alimenticia, la seguridad y la sostenibilidad ambiental. Como objetivo específico tenemos que vamos a explicar el principio de funcionamiento y las propiedades físicas de las microondas, identificar las aplicaciones más destacadas de las microondas en la industria alimentaria, la medicina y comunicación. Evaluar los riesgos asociados con el uso de microondas, incluyendo sus impactos en la salud y sus impactos en la seguridad. A continuación, mi compañera. Hoy tenemos una explicación acerca de las microondas. Como primer punto, tenemos que recalcar que las microondas son ondas electromagnéticas que pueden propagarse por el interior de conductos de metal y el espacio. Estas son un tipo de radiación electromagnética que se encuentra en el espectro de frecuencias con longitudes de ondas más cortas que las ondas de radios, pero más largas que las radiaciones infrarrojas. Pertenecen a la misma categoría de ondas electromagnéticas que la luz visible, las ondas de radio, las microondas, los rayos X y las radiaciones de gamma, aunque cada una tiene características y aplicaciones diferentes. Las microondas tienen dos características muy importantes. Entre la primera es que son similares a la luz y significa que las haces de las microondas tienen una concentración similar a las ondas ópticas, lo que las hace aplicables en la comunicación inalámbrica. Además, pueden penetrar. Las microondas pueden penetrar más profundamente a través de una sustancia que los rayos infrarrojos. Es decir, cuanto más larga la longitud de onda, más fuerte es la penetración. También se pueden usar para calentar alimentos y esta penetración es la forma en que calienta el interior. Continuamos con las partes de las microondas. Al igual que otras ondas, estas tienen varias partes o componentes que describen su comportamiento. Aunque las ondas microondas no tienen una estructura fija como los objetos materiales, sus características se describen en términos de propiedades físicas y matemáticas. Principales partes o características son las siguientes. La amplitud. La amplitud es la medida de la intensidad o energía de la onda. La frecuencia. La frecuencia de una onda microonda es la cantidad de oscilaciones o ciclos que la onda puede realizar por segundo. La longitud de la onda es la distancia entre dos puntos consecutivos de una onda, como dos crestas o dos valles. La cresta y el valle es una onda electromagnética donde la cresta es el punto más alto de la onda, mientras que el valle es el punto más bajo. Campo eléctrico y campos magnéticos, como todas las ondas, las microondas tienen un campo eléctrico y magnético, las cuales oscilan particularmente entre ellas. Si el campo eléctrico oscila en una dirección, por ejemplo, hacia arriba y hacia abajo,
mientras que el campo magnético oscila en una dirección perpendicular, por ejemplo, de lado a lado. Estos campos son los que transmiten la energía a través del espacio y permiten que las microondas interactúen con la materia. La velocidad de propagación. En las microondas, al ser ondas electromagnéticas, viajan a la velocidad de la luz, es decir, aproximadamente a 300.000 kilómetros segundos en el vacío. Esta alta velocidad de propagación les permite cubrir grandes distancias rápidamente y se utilizan en tecnologías como comunicaciones inalámbricas y radares. La fase. La fase es una onda que describe el punto específico dentro de su ciclo o oscilación. Estas son importantes en aplicaciones como la interferencia y la modulación. La polarización se refiere a la dirección en la que oscila el campo eléctrico de la onda electromagnética. En este caso, el campo eléctrico puede oscilar en diferentes direcciones. Cada una de estas partes contribuyen a la propagación, la energía y la interacción de las microondas en el entorno y la materia, lo que las hace útiles para ampliar así la variedad de aplicaciones. Funcionamiento. Las microondas funcionan con ondas electromagnéticas que se generan, propagan e interactúan con la materia de diversas maneras. Su funcionamiento se puede dividir en pasos claves como: 1. La generación de microondas. Aquí se generan mediante dispositivos como el magnetrón o el oscilador de microondas. Estos convierten la energía eléctrica en ondas electromagnéticas de alta frecuencia. El magnetrón es el componente más común utilizado en hornos microondas y radares. Tenemos también la propagación de microondas. Una vez que se generan, las microondas viajan a través del espacio como ondas electromagnéticas y estas ondas consisten en campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del aire a la velocidad de la luz. La interacción con la materia. Estas tienen la capacidad de interactuar con ciertos materiales, especialmente con aquellos que contienen agua o que son conductores. Por ejemplo, en los hornos microondas son absorbidas principalmente por las moléculas de agua en los alimentos, mientras que en los radares se emiten hacia un objeto como un avión o una tormenta y se reflejan en el objeto. La reflexión y absorción. La reflexión son superficies metálicas o conductoras reflejan en el microondas. Por eso los radares y sistemas de comunicación usan reflectores metálicos para así dirigir las microondas hacia el objetivo. Mientras que la absorción, las microondas son absorbidas eficientemente por materiales como el agua, lo que las hace útiles así para calentar lípidos en los alimentos. La modulación para transmisión de señales en aplicaciones como las comunicaciones inalámbricas como el Wi-Fi, satélites, telefonía móvil, las microondas pueden ser moduladas, lo que consiste en variar características de las microondas como su frecuencia, amplitud o fase para así transportar señales de información. En resumen, las microondas son electromagnéticas que interactúan con los materiales generando calor o información dependiendo de la aplicación. Estas pueden utilizarse ampliamente en tecnologías como fusión, comunicación y radares. La vibración de moléculas de agua en los alimentos. Las ondas microondas actúan sobre las moléculas de agua en los alimentos generando una vibración rápida de estas moléculas, lo que resulta en la producción de calor. El proceso es clave para entender cómo funcionan los hornos microondas en los alimentos. Estas son ondas electromagnéticas que afectan especialmente a las moléculas de agua en los alimentos debido a que estas moléculas de agua son polares. ¿Qué quiere decir con polares? Que tienen un extremo de carga positiva y el otro de carga negativa, lo cual las microondas hacen que éstas puedan vibrar rápidamente y cambiar constantemente de dirección su campo eléctrico. A medida que estas oscilan, las moléculas de agua intentan alinearse con este cambio de dirección y lo que provoca que se muevan y vibren a gran velocidad. Esta rápida vibración genera fricción entre las moléculas de agua y convierte la energía electromagnética de las microondas en calor. Este calor es el que se transmite a las moléculas cercanas, así del alimento, así elevando la temperatura del mismo y tiene la capacidad limitada de penetración en los alimentos, por lo que el calor se concentra principalmente en las capas exteriores, lo que puede causar un calentamiento no uniforme. Diagrama espectro electromagnético. Como onda electromagnética, las microondas están formadas por un campo electromagnético oscilante que se propaga por el espacio y transmiten energía. Estas no se consideran de radiación ionizante como la ultravioleta y los rayos X y los rayos gamma. Estas se sitúan en el otro extremo del espectro electromagnético.
Si ordenamos por longitud de onda, las microondas están sobre el espectro visible, es decir, la radiación electromagnética sale de la visión, mientras que la radiación ionizante está por debajo. Como podemos observar en la imagen, las microondas tienen una longitud de onda de 10 a la menos 2 hasta 10 a la menos 4. Su frecuencia en ondas por segundo va de 10 a la 10 hasta 10 a la 12. Asimismo, la energía del fotón en electrovoltios va desde 10 a la menos 4 hasta 10 a la menos 2 comparado con otro tipo de ondas. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Karen Campoverde y yo voy a continuar con las ventajas y las desventajas de las microondas. Bueno, tenemos en las ventajas rapidez y eficiencia, que los procesos son mucho más rápidos en comparación con métodos tradicionales. Está la conservación de nutrientes, que minimiza la pérdida de vitaminas y minerales, ya que el tiempo de exposición al calor es reducido. Está la versatilidad, adecuadas para una amplia gama de aplicaciones, desde la cocción hasta la deshidratación. Está también la eficiencia de energía, que alta eficiencia energética y procesos más rápidos, reduciendo pérdida de energía. También está la generación de residuos electrónicos, que algunos componentes como el cobre en cables y circuitos, el aluminio de la cáscara o metales preciosos en tarjetas electrónicas pueden recuperarse y reutilizarse, reduciendo la necesidad de extraer materia prima. Bueno, entre las desventajas tenemos las siguientes. Está el riesgo para la salud, ya que la exposición prolongada a microondas de alta potencia puede causar daño térmico en tejidos humanos. Aunque las microondas utilizadas en dispositivos comerciales están reguladas, pero una fuga o un uso inadecuado puede representar un riesgo. Está la interferencia electromagnética, que las microondas pueden interferir con otros dispositivos electrónicos que operan en frecuencias similares, con teléfonos inalámbricos, Wi-Fi y otros sistemas de comunicación. Tenemos la penetración limitada en materiales, que las microondas no atraviesan bien materiales metálicos o densos, lo que puede restringir su uso en ciertas aplicaciones industriales o alimentarias. También está lo que es el calentamiento desigual. En la industria alimentaria, los microondas tienden a calentar más la capa exterior de los alimentos, dejando las zonas interior menos calientes o incluso frías, lo que puede ser peligroso si no se supervisa correctamente. Está también lo que es la sensibilidad de las condiciones ambientales, que las señales de las microondas utilizadas en telecomunicaciones pueden ser afectadas por condiciones climáticas como lluvias intensas, nieva o niebla, lo que produce su eficiencia. Energía ineferente en algunos casos. Aunque las microondas son eficientes para ciertas aplicaciones como calentar agua o alimentos con alto contenido de humedad, su eficiencia disminuye al interactuar con materiales secos o poco o no polares. Por último, también está el impacto ambiental de las fuentes de microondas, que la generación de microondas requiere equipos avanzados como magnetrones, cuya fabricación y desecho puede tener un impacto ambiental si no se maneja adecuadamente. Y para finalizar, tenemos las aplicaciones principales. Está secado y deshidratación, que son utilizadas para secar alimentos como frutas, hierbas y especies. Las microondas reducen significativamente el tiempo necesario para la deshidratación, conservando mejor las propiedades sensoriales y nutricionales. Está también lo que es la pasteurización y esterilización, que las microondas se aplican en la pasteurización de líquidos como lo son los jugos, salsas y leche, y en la esterilización de alimentos, eliminando microorganismos patógenos sin afectar negativamente la calidad sensorial. Y por último tenemos la textura y la homogenización,
que facilitan la mejora de texturas en proteínas vegetales y homogenización de mezclas como chocolates, cremas y garantizando productos más consistentes y atractivos. Muchas gracias. Continuamos con lo que son las conclusiones. Los microondas han revolucionado múltiples industrias gracias a sus propiedades únicas, que las hacen indispensables en las aplicaciones como la cocción, deshidratación, esterilización, como lo hemos planteado a lo largo de este video. Su capacidad para calentar de manera rápida y eficiente, así como para transmitir señales. O sea, es prácticamente las microondas para concluir eh, son pequeños átomos con carga energética. Inclusive podríamos decir que para las telecomunicaciones podemos transmitir esta carga energética variándola para nosotros poder transmitir información. Bien, como recomendaciones para el uso de estas microondas, tenemos que promover el uso de materiales aptos para microondas y realizar revisiones periódicas de los equipos para prevenir fugas de radiación. Incluir programas educativos sobre el manejo seguro de estos dispositivos, ya que recordemos que el horno microondas es el que generalmente o el más común que nosotros tenemos donde se aplican este tipo de ondas. Desarrollar investigaciones que mejoren la eficiencia del calentamiento y reduzcan el impacto ambiental del uso de microondas en procesos industriales y alimentarios. Entonces, como hemos destacado a lo largo del video, si tiene su impacto en lo que son los alimentos, como nosotros consumimos eso, entonces directamente nosotros también nos podríamos estar, por decirlo así, contaminando. Entonces, esta recomendación para hacer más investigaciones que fomenten a investigar lo que son más lo de las microondas también nos ayuda a salir de la ignorancia para ver si nosotros estamos siendo afectados por estas microondas. Fomentar normativas que obligan al reciclaje adecuado de componentes como el magnetrón, que es lo que se usa para estas microondas, así como la incorporación de materiales más sostenibles en su fabricación. Y con esto terminamos. Muchas gracias.